Buenas tardes, bienvenidos. Quiero saber cómo estamos con el sonido, estamos probando. Compartan, hoy tengo una información muy importante para todos ustedes. Vamos a hacer un análisis de lo que es el Plan Cóndor 2. Les voy a explicar cómo a algunos países se le financia para desestabilizar gobierno y cómo a otros gobiernos se le financia para reprimir al pueblo y que realmente pues es momento de ir mostrando las caras del imperio norteamericano, lo que ha estado haciendo y he estado el día de hoy muy consternado. Compañeros, acá ustedes pueden observar, no sé si están viendo en la pantalla, este es una mascarilla. Esta es una mascarilla que estoy usando, es sencilla, no es cara, es algo que te puede proteger contra el COVID-19, que es necesario que lo usemos, que tiene junto al distanciamiento el 95% de posibilidades de evitar ser contagiado con COVID-19. Por este otro lado, por este lado tengo una botellita en la cual uso alcohol común. Ahí aparece una marca, algo ahí, pero no. Esto es un alcohol común que lo utilizo para las manos después de tocar objetos cuando salgo a la calle, cuando ando en mis funciones laborales. Y te pido también que si está a tu alcance, puedas usarlo. Porque estas dos cosas pudieran salvarte la vida y la de tu familia. Compartí el programa de hoy porque hay mucha información que necesita nuestro pueblo. Y tanto para quienes adversan al Frente Sandinista como para quienes son militantes y simpatizantes del Frente Sandinista, es importante que entendamos esta parte. Con estas dos cositas, más el lavado de manos con agua y jabón, podemos cortar la cadena de transmisión. Comienzo el programa el día de hoy compartiéndoles a ustedes y saludando a Ángeles Zúñiga, a Chilito González, a Roger Pavón. Y bueno, ya en él nos están sintonizando Kenia siempre y Maura, saludos para ella en todas las instituciones donde nos están escuchando a través de los 95, de los 90.5 en FM y 620 en AM. Quiero compartir con ustedes el pesar que siente la familia revolucionaria, especialmente los chontaleños, los huigalpinos, los que conocimos a un gran camarada, el compañero Fidel Argüello, que en paz descanse y que estoy seguro que está a la diestra de nuestro padre, un hombre que le sirvió mucho al Frente Sandinista, le sirvió mucho al pueblo, de joven Fidel fue bombero, Fidel trabajó cuando tocaba atender desastres naturales, estuvo siempre pendiente de todas las tareas que se encomendaron y pues nosotros como cariñosamente le decíamos peludo también a nuestro hermano Fidel, estamos convencidos que has cumplido tu misión acá en la tierra y también estamos seguros de que otros debemos de seguir con esa misión, con esa vocación, con esas características propias de un revolucionario. Voy a leerle un poquito rapidito de la biografía de mi hermano, el camarada, que en paz descanse. Fidel Ernesto Argüello nació un 26 de julio de 1979 en Huigalpa, cabecera departamental de Chontales. Sus padres, Roger Camilo Argüello y doña Brenda Draper. Desde joven yo recuerdo que llegué chavalito a la Juventud Sandinista, 15 años, iba a cumplir 16 años. Ahí estaba Fidel, César Báez, de los que logro acordarme, y Carlos Daniel Sequeira, algunos otros compañeros que había un cierto temor, habían burlas, porque yo llegaba de una comunidad, era campesino, y recuerdo en ese entonces que Fidel pedía seriedad y pedía que se me incluyeran las tareas
pero decían otros compañeros, que no voy a mencionar su nombre, que no, pues que no podían porque yo venía hijo de un padre que no era revolucionario, que no era sandinista. Pero Fidel siempre confió en mí, igual lo hizo Carlos y en su momento César. Entonces Fidel siempre insistía de que lo importante era lograr que los jóvenes se sumaran al proyecto revolucionario. Era su filosofía, preparar a los jóvenes, enseñarles el deber humano de cada militante sandinista, enseñarlos a trabajar, formarlos. Así hablaba y lo decía él. Un hombre que fue parte de los bomberos voluntarios de Huigalpa, dirigente de la Juventud Sandinista 19 de julio, miembro del equipo departamental de Chontales y miembro del Ejecutivo Nacional de Juventud Sandinista. Fidel estudió Derecho para ser abogado, sin embargo, pues de la carrera como tal, él nunca ejerció a fondo la carrera, siempre se desempeñó como productor, ganadero, y también se desempeñó como empresario del transporte. Pues ahí estaban los vehículos de Fidel siempre para las actividades del partido. Él nunca dijo, bueno, no puedo. Siempre estaba al servicio del pueblo. Le gustaba muchísimo el rock, entonces organizaba actividades que tenían que ver con rock. Era amante a la velocidad, a las carreras de motocicleta. Y pues no nos queda más que recordar. Y esto no es hipocresía, porque siempre yo voy a reconocer a quienes en su momento estuvieron anuentes a que me integrara, es quienes hoy me felicitan y ven con orgullo que he cumplido y seguiré cumpliendo con esa vocación y esa dignidad y esa lealtad con la que me comprometí a servir a este proceso revolucionario. Entonces, compañeros y compañeras, empezamos el programa del día de hoy con un tema local y luego saltamos al tema que les quiero hacer una síntesis de cómo está operando el imperio norteamericano en nuestra región, en Latinoamérica. Hace unos días empezaron a hablar de que en la cárcel los delincuentes que están detenidos y están bajo un proceso judicial, ¿ves?, por haber violado la ley 1055, por conspirar contra nuestra patria, contra Nicaragua. Y comienzo con este tema muy importante porque hoy estamos arrancando precisamente el mes patrio. Y arrancar el mes patrio significa evidentemente estar unido, enlazado en mente, alma y corazón a la única bandera que debemos amar nosotros como ciudadanos nicaragüenses. Porque nosotros amamos dos banderas. Los sandinistas amamos dos banderas. Amamos la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional porque es la bandera que levantó Sandino, la bandera rojinegra, para defender la azul, blanco y azul. Y amamos la azul, blanco y azul porque es la bandera que nos identifica como ciudadanos nicaragüenses con o sin ideología. Pero fíjense bien que es muy particular lo que les quiero decir. Nadie que se sienta orgulloso de que a este país se le apliquen agresiones, que celebre los triunfos del imperialismo, las invasiones del imperialismo, los ataques del imperialismo hacia países libres, puede llamarse nicaragüense, puede llamarse pinolero, aún peor, decir que ama nuestra patria. Para amar la patria hay que estar clarísimos y es obligatorio. Escúchese bien, para amar la patria es obligatorio decir que sos nacionalista y antiimperialista y que tu bandera es el azul, blanco y azul y que no estás acatando las órdenes de los que usan la bandera de barritas y estrellas para chantajear, para convertir países en miseria, en destrucción. Entonces, eso es lo que debemos de tener claro. Los nicaragüenses que iniciamos nuestras festividades del Bicentenario, nos sentimos orgullosos de que en este mes se cumplan 200 años de habernos independizado
de la cruel, asesina, sicaria, saqueadora corona española. Pero también nos sentimos orgullosos de poder estar en el momento, en el espacio, en el contexto propicio para una segunda independencia, esta vez contra el imperialismo norteamericano. Porque desgraciadamente, hace 200 años, nuestros hermanos países que nosotros pensamos que se habían independizado con nosotros, solo cambiaron el tipo de forma en el que estaban colonizados. Primero, siendo colonia española, y luego pasaron a ser protectorado del imperialismo norteamericano. Fíjese bien, actualmente Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras y El Salvador no merecen llamarse países libres, soberanos e independientes. Y les voy a decir claramente por qué. Nicaragua ha sido a nivel centroamericano la capital de la resistencia. Aquí en nuestro país es donde realmente se libraron las batallas más duras contra los colonizadores y seguimos librando la batalla contra el imperialismo y su forma de sometimiento. Entonces, actualmente a nosotros nos llena de mucha vergüenza saber que tenemos países hermanos que debieran de levantar nuestra bandera y sentirse orgullosos de ser libres, soberanos e independientes, aplicando precisamente esos principios fundamentales que costaron sangre, que costó lucha, batalla, derrotas para luego llegar al triunfo. Desgraciadamente no es así. Y en vez de estar unidos, los 5 países que fuimos agredidos, los países agredidos por el imperialismo, actualmente, porque quieran o no, todos estos países son víctimas del imperialismo norteamericano. Unos somos víctimas de la agresión directa y otros son víctimas del sometimiento. Otros son víctimas de la manipulación, porque siguen pensando que ser aliado a Estados Unidos es lograr prosperidad. Honduras es uno de los países que ha sido leal, fiel a la política intervencionista hasta hace un año del imperialismo norteamericano. En Honduras se han dado casos que en otras circunstancias son una verdadera amenaza para la geopolítica regional, especialmente para Centroamérica, porque ha sido foco de narcotráfico, porque ha sido foco de migración, porque ha sido también foco de la delincuencia común, igual que en El Salvador con Asmara. Estados Unidos, teniendo base militar en Honduras, no puede controlar el tráfico de drogas, porque no es su interés controlar el tráfico de drogas. El interés de ellos es tener precisamente sometido al pueblo hondureño a una política falsa. Pues si fuera su objetivo controlar la droga, no serían núcleo del narcotráfico y que pasan prácticamente protegidos por Honduras. Igual ocurre en Costa Rica. Pero hablando de Nicaragua explícitamente, las contradicciones que existen son impresionantes. Para el día lunes, algunos familiares de los delincuentes que están detenidos en el Chipote hablaban de que habían torturas, de que habían agresiones físicas a los reos. El Ministerio Público, las autoridades de este país, posteriormente, a quienes les compete dentro de sus funciones, facilitaron el acceso a las visitas a esta gente
que evidentemente está siendo procesada por la justicia con todos los argumentos, con todas las pruebas fehacientes. Entonces, ahora, estamos a miércoles, dicen de que no hay torturas, los propios presos les han comentado que la están pasando normal, que el trato es normal, que no le faltan la alimentación, que no hay tales torturas, y ellos mismos, escúchese bien, ellos mismos están dejándole claro al pueblo de Nicaragua de que son mentirosos, de que para manipular a la población y causar lástima, ese sentimiento de lástima, y que la gente diga pobrecito, vaya qué barbaridad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se le ocurre que los estén torturando y en la cárcel? Algo que es falso. Pero seguimos en el cuento de que estos paladines de la libertad de expresión, porque la verdadera libertad de expresión es libertad para expresarte sin violentar los derechos de otro. Vos para expresarte no tenés que ofender a otro, no tenés que violar los derechos de otro. Porque lo contrario no sería algo que pueda contribuir a algo democrático. Porque si tu libertad, entre comillas, de expresarte limita la de otro, entonces espérate. Vos no estás respetando lo que querés dar a entender y promover, como es la libertad de expresión para el fortalecimiento, entre comillas, de la democracia. Porque una cosa es expresarte y otra cosa es denigrar y otra cosa es ofender. Aquí en Nicaragua, yo a veces me pongo a pensar que es lamentable la situación de estos medios, que todos los medios de derecha de este país que adversan a este gobierno, a diario tergiversan, descontextualizan, generalizan y usan la falsedad para mantener en la impunidad a los autores de masacres, a los autores de brutales de la desestabilización de este país. O sea, ¿cómo es posible que estén mintiendo para crearle una imagen impune a estos individuos cuando son confesos? Cuando los que están presos evidentemente se les ha probado y se les está probando que cometieron delitos. Inclusive quererle lavar la cara al desastre causado en el 2018 ha sido tarea de estos medios de desinformación. Tergiversar los actos. Quisieron venderle al pueblo de Nicaragua de que aquí no había violencia. Y en sus propios videos estaban transmitiendo cómo quemaban, cómo torturaban, cómo asesinaban. Entonces, creen que la gente es tonta y que a estos niveles y a estas alturas del partido nosotros no empezamos a recordar todo lo que hicieron. Es cierto que ya van transcurriendo 3 años, pero nosotros no olvidamos. Porque una cosa es que tengamos corazón, que seamos humanos y que, hombre, muchos se molestaron porque yo dije que se recupere Leopoldo Brenes. Claro que se recupere Leopoldo Brenes. Y eso no significa, otros decían sandinistas inclusive, decían que se muera, que no sé qué. Eso no lo piensa un sandinista. No debe pensarlo un sandinista. Porque si así lo hubiera pensado, el comandante Tomás Borges, cuando le presentaron al que lo torturó, lo hubiera matado. Pero el que nos dio el ejemplo de cómo ser revolucionario, perdonando a quien nos torturó, fue el comandante Tomás. Y evidentemente no olvidamos lo que nos hacen. Eso sí no lo vamos a hacer. No olvidamos que vivimos violencia. Pero a ver, en 1990 tocó abrazarse, no solo desearle salud a un contrarrevolucionario que había matado la contrarrevolución cientos de militantes sandinistas, financiada precisamente por el imperio norteamericano. Entonces,
Eso es lo que quiero que entendamos. Nosotros somos diferentes. Entonces nosotros tenemos que tomar el ejemplo verdadero de revolución. La convergencia no hubiese existido sin una voluntad política de perdón del Frente Sandinista, de nuestro líder del Frente Sandinista. ¿De por qué tenés que ponerte en ese plan? Una cosa, repito, es que no compartamos las ideas con ellos, que no olvidemos lo que nos hicieron. Otra cosa es que le deseemos la muerte, que le deseemos el mal a otra persona. Eso no es de sandinista. Desearle el mal, promover el mal, reírse del mal, es únicamente exclusivo de la derecha de este país. Es exclusividad del somocismo de este país. Porque no tienen corazón. Porque a ellos no les importa el pueblo, no les importa la gente, no les importa el país. A ellos les interesa obtener el poder a toda costa. Y si para eso se tienen que morir todos los sandinistas, para ellos es feliz. Pero nosotros para gobernar, pero nosotros para hacer feliz a este país, para crear condiciones de desarrollo, no necesitamos que solo existamos sandinistas. Necesitamos que exista diversidad de pensamiento. Necesitamos oposición. Y por lo tanto respetamos. Y así tiene que ser, compañeros. No es cuestión que, ay no, yo no le deseo la salud a Leopoldo Brenes porque es un asesino. No le deseo que se recupere a Leopoldo Brenes porque participó y estuvo directamente vinculado a los tranques. Por favor, nosotros nos perdonamos con quienes no solo estuvieron vinculados a matar sandinistas, que fueron los contrarrevolucionarios, sino con quienes los mataron. Y nos abrazamos y levantamos la bandera y hemos ido a elecciones con contras que mataron sandinistas. Por favor, compañeros, eso para un poco de reflexión. Pues aquí en Nicaragua estamos en las manos y estamos en un momento en el que estos tales periodistas, entre comillas, independientes, tienen una capacidad de tergiversación, de descontextualización, que uno se queda impresionado. Porque transmitieron las desgracias, porque les desmontamos las mentiras y todavía continúan promoviéndolo. Pero es que en este caso hay algunos empresarios, entre comillas, y dueños de comunicación que siguen hablando de libertad de expresión para tratar de justificar todos los actos delincuenciales, desestabilización. Y eso, realmente se lo digo, eso no es de comunicadores, eso no es de periodistas. Me van a disculpar. Eso no tiene nada que ver con periodismo. Estar manipulando y descontextualizando todo lo que está ocurriendo en este país. Porque una cosa es que yo sea adversario del gobierno. Una cosa es que yo no comparta las ideas del gobierno. Pero otra cosa muy aparte es que querramos hacer ver a la gente cosas que no están ocurriendo. Y lo peor, defender a capa y espada, sin argumentos, lo que tiene que ver con la impunidad de estos seres crueles que causaron tanto daño a este país durante el intento de golpe. Entonces, aquí vamos a empezar a ser coherentes, vamos a empezar a ser un poquito más serios y a hablarle al pueblo con la verdad para que dejemos la manipulación a un lado. Les voy a contar algo que es impresionante. Son números que debemos de darle mucho seguimiento nosotros. Fíjense bien. En los últimos tiempos en Latinoamérica hemos venido viendo cómo Estados Unidos ha clasificado los modos de operar, donde las luchas sociales, donde los pueblos realmente se levantan con un propósito, con un objetivo justo, son borbandeados. Son borbandeados.
sin importarle. Y cuando me refiero a borbandeados, no me refiero a que les están tirando cohetes, que les están tirando misiles, no. Borbandeados con desinformación. Borbandeados con una cantidad de manipulaciones, que es la misma desinformación, pero también con un financiamiento profundo hacia las estructuras, en este caso. Si es para destrozar gobiernos, las estructuras son medios de comunicación, personalidades y, por supuesto, las llamadas o mal llamadas ONG. Pero si es para defender gobiernos, entonces ahí las entidades benéficas son también medios de comunicación, también personalidades, pero le agregamos un toque especial. El toque represivo, y es financiarle a los órganos, entre comillas, que deben de garantizar en todo país la libre circulación y la seguridad ciudadana. Entonces ahí va financiamiento. Para nadie es un secreto. En Bolivia patrocinaron, financiaron, entrenaron, entregaron armas a la policía boliviana. ¿Para qué? Para que matar indígenas que estaban a favor del triunfo de Evo Morales en el golpe de Estado. En Chile financiaron a los carabineros para que destrozaran a los protestantes, pero eran ciudadanos sin partido político, algunos de izquierda, que estaban reclamando la eliminación de la Constitución de Pinochet. En Ecuador se levantaron contra Lenín Moreno precisamente para condenar la eliminación de los subsidios que estaba haciendo Lenín Moreno. ¿Qué hizo el imperio allí? Financió, entrenó y le dio plata a medios de comunicación para lavarle la cara a estos presidentes, para lavarle la imagen a estos presidentes, contrataron encuestadoras y financiaron las policías. Fíjense cómo son, pero son luchas sociales, son luchas que evidentemente requieren de una atención por parte de los estados que están incumpliendo. Pero no así lo que ocurrió aquí, que en cuanto se derogó el decreto, continuaron porque ella era que se fuera Daniel. Por eso les estoy hablando de la relación de lo que significa. Correcto. Entonces, les voy a mostrar un poquito y con cifras. Aquí tengo unos datos que tomé. Del 3 al 13 de octubre, para que ustedes sepan, del 2019, en Ecuador, 1.340 heridos y 11 fallecidos. 10 días, 11 fallecidos, 1.340 heridos. Ninguno fue policía, ninguno fue militante del partido de Lenín Moreno. Todos eran personas que luchaban, ¿ves?, para que no se eliminara, evidentemente, el subsidio a los combustibles y otras medidas económicas que el Fondo Monetario Internacional obligaba al gobierno de Ecuador para que las efectuara y que afectaban directamente el bolsillo del pueblo ecuatoriano. Después del 10 de noviembre, ya en el mes de noviembre, fíjense bien, le estoy hablando de los países que atacaron con financiamiento de Estados Unidos, con financiamiento a medios de comunicación, a sus poblaciones. Les estoy hablando ahora de Bolivia. Bolivia, ahí surgieron particularidades. No solo apoyó a Estados Unidos. Gobierno de Mauricio Macri envió armas, bombas lacrimógenas, todo lo que usted le quiera llevar. Eso fue de octubre a diciembre del 2019. Ahí, 38 muertos, según informes de la misma CIDH, 38 muertos, y todos con balas de policía. De los 38 muertos, ninguno era policía, ninguno era militante de los partidos
de derecha, ninguno era militante de la gente de Fernando Camacho, ninguno era, es decir, de ninguno de los que iban, mucho menos seguidores de la golpista Yanine Áñez. Para que estemos claros, todos los que morían eran en su mayoría indígenas de Sacaba y Sencata, que por supuesto y desde luego eran militantes del movimiento al socialismo. Bueno, por otro lado, a finales de 2021, de abril, perdón, de 2021, comienza en Colombia. Pero para irle resumiendo cifras, porque tomé datos precisos. 80 asesinados por las fuerzas policiales, alrededor de 80 asesinados. No vamos a inflar cifras ni a mentir. Alrededor de 80 asesinados en Colombia por la policía. Ahí falleció solamente un policía. El resto eran ciudadanos comunes y corrientes. Asesinados. Sacaron al ejército. Sacaron armas de guerra para luchar, entre comillas, contra tranques, barricadas, guarimbas, como usted le quiera llamar. Pero contaron con la venia del imperio, contaron con la venia de otros países. ¿Quiénes son los involucrados en el financiamiento, apoyando la represión contra los pueblos que quieren reivindicaciones sociales? En Bolivia estuvo involucrado Lenín Moreno de Ecuador y estuvo involucrado también Mauricio Macri de Argentina. Dos presidentes lacayos del imperio apoyando al golpismo en Bolivia para atacar y reprimir al pueblo. Fíjense bien. 40.000 cartuchos de balas de goma envió Mauricio Macri. 18 gases lacrimógenos en spray MK9. 5 gases lacrimógenos en spray MK4. 50 granadas de gas. 19 granadas de gas CS. Y 52 granadas de gas HC. Según la información precisa expuesta inclusive por las autoridades bolivianas en la propia Secretaría de la Organización de Estados Americanos. Fíjense bien. Ecuador envió 5.000 granadas de mano, 2.389 proyectiles de largo alcance, calibre 37 milímetros, 560 proyectiles de corto alcance, calibre 37 milímetros y 500 granadas de sonido y destello para exteriores. Fíjense bien, entre ellos, pues nosotros debemos de tener cuidado, que ahí tenemos vecinitos como Honduras, como Costa Rica, todo este rollo. Fíjense bien cómo está la cosa. Entonces uno dice, ataco, y en todos estos países que yo les he mencionado, fíjense qué hermoso. Ya vamos a los detalles nutridos y al análisis que tenemos que hacer de esto. ¿Cuántas veces se sentó a Chile en una reunión de la Organización de Estados Americanos? ¿Cuántas veces a Ecuador? ¿Cuántas veces a Colombia? ¿Cuántas veces se sentó al gobierno de facto de Bolivia en ese tiempo de Yanine Áñez? Pregunto. Para que nos vayamos aclarando cómo es que está funcionando el tal organismo llamado OEA y cómo realmente han venido a atacar a Nicaragua, Venezuela, Cuba. Nicaragua, Venezuela, Cuba, que ni siquiera es miembro de la OEA. Yo no sé si ustedes están claros de lo que les acabo de decir. Entonces, este plancito, este plan Cóndor que implementa el imperialismo norteamericano, es evidente de que lo que están haciendo es desestabilizar los países donde sus gobiernos tienen dignidad y respaldan a los gobiernos lacayos de ellos, donándonos de material bélico, de todo lo que tienen que tener para reprimir a sus pueblos. Ahora hay algo que debemos de tener un poquito de profundidad a la hora de pensar. ¿Por qué se retira Estados Unidos de Afganistán? Tiene listo en Afganistán ya a alguien que va a ser su lacayo y que va a estar al frente del gobierno, lo dejaron preparado.
van a trasladar todo su interés para tratar de coartar el avance que la izquierda viene teniendo con el triunfo en Perú, con el triunfo el 7 de noviembre en Nicaragua, ratificación del comandante Daniel, con el triunfo que se puede avecinar en Chile y por barrida, con el triunfo que se viene después en Brasil. El imperio ahorita agoniza y en 2030 fallece. Eso grábenselo en la memoria. Así de sencillo. Ellos saben que están perdiendo todo el poder, todo el control político, el control inclusive económico en el mundo. Y por lo tanto, están desesperados. Estas son las desesperaciones que tienen en estos momentos. Y por ello recurren a este tipo de guerras híbridas contra los países que realmente están en contra de la política expansionista, intervencionista. Ahora, no crean que en Perú la cosa está fácil. Le están haciendo la vida imposible a Pedro Castillo. Pero no están los medios defendiendo al presidente, como están los medios defendiendo a Iván Duque, como están los medios defendiendo a Jair Bolsonaro, como están los medios defendiendo, en el caso de Ecuador, al gobierno de Lazo, como están los medios defendiendo en Costa Rica a Carlos Alvarado. O sea, no existe bajo ninguna manera esos ataques frontales mediáticos contra esos presidentes. Solo asústense pues. Imagínense, agarraron al hijo de Joe Biden con droga, menores de edad, etcétera, minimizado por allá. Si no es por las redes no te das cuenta, pero no vemos una columna completa de New York Times atacando eso. Pero si vos te vas, los hijos del comandante, los hijos de Maduro, no sé qué, y empiezan a denigrar, porque es allí a donde están dirigidos todos los reflectores. Entonces es momento de que analicemos, ¿será que todo ese poderío económico, porque han sido millones, lo que aquí han entregado han sido millones de dólares y no han tenido resultados, y los resultados han sido negativos totalmente, y por lo tanto ahí es donde está la preocupación del imperio. A ver, estamos invirtiendo unas grandes cantidades de plata para desestabilizar estos gobiernos, y más bien lo que vemos es que se están fortaleciendo, están cayendo, están obteniendo respaldo popular, y eso le duele al imperio. Eso le molesta al imperio, y entonces ahí es donde se vienen todos los ataques. Por lo tanto, yo siempre sostengo y digo, en mi país, en Nicaragua, todo aquel que le sirve al imperialismo y levanta la banderita de las barras y estrellas, no puede llamarse azul, blanco y azul. Eso solamente es exclusivo de los revolucionarios, de los sandinistas que defendemos nuestra patria. Y eso lo tenemos que reafirmar y defender hoy más que nunca, porque evidentemente estamos a 200 años, les decía, de nuestra primera independencia, pero viene nuestra segunda independencia, que va a ser independizarnos del imperialismo norteamericano, y lo vamos a hacer exactamente el 7 de noviembre del año 2021. Hablando de fechas históricas, y cosas que uno no logra concebir, porque realmente yo no asimilo que hayan extranjeros, fíjense bien, que quieran más a Nicaragua que los propios aquellos traidores que han dejado el ombligo en esta patria, de la cual se avergüenzan y desde luego corren a servir al imperialismo norteamericano, arrastrados cual si fueran culebras. Hoy, pero de 1987, un norteamericano, nacido en Estados Unidos, criado en Estados Unidos, veterano de guerra, Brian Wilson, realizó una gesta digna de que nosotros los nicaragüenses la rememoremos, la contemos a nuestros hijos, le digamos a las futuras generaciones que hubo un norteamericano que estuvo por encima, que estuvo superando las expectativas
que podía tener cualquier nicaragüense. Y realizó la gesta de lanzarse a los rieles del tren en protesta, condenando que entraran a Nicaragua cantidades de armas para financiar a la contrarrevolución. Armas que salieron del narcotráfico. Armas en las que tuvo que ver Irán. Pero ese era el imperio norteamericano. Y este gringo le ofrendó a esta patria, a la patria azul, blanco y azul, a la patria de Darío, de Sandino, a la patria, ¿por qué no decirlo?, de Benjamín, a la patria de Daniel, sus extremidades, sus piernas. Y se lanzó y el tren no se detuvo y le partió sus piernas. Ahí es que observamos esa gesta. ¿Y cómo es posible ver tanto lacayo arrastrado, tanto cobarde celebrando agresiones contra sus hermanos, cuando un propio ciudadano americano hacía eso? Entregó sus piernas para que le recordemos con dignidad, con respeto. Gracias, Brian Wilson, por ese gesto, por mi patria, por la patria de los antiimperialistas. Gracias por ser un gringo bueno. Y hoy que se cumple esta gesta histórica, más que histórica yo llamaría heroica, queremos darle gracias a Dios porque tenemos entre nosotros, como ciudadano nicaragüense, a Brian Wilson. Brian Wilson es un ejemplo para todos estos nicaragüenses que somos patrióticos, que amamos la patria, que defendemos la patria, que nos identificamos con nuestra patria. Pero también Brian Wilson le sirve de ejemplo a esos que corren a pedir agresiones contra su país, a esos que corren a decirle al imperio: bloquea, sancionar, entre comillas, destruir el país. Por eso pues es digno de reconocerlo. Y más, imagínense ustedes qué fecha tan histórica, iniciando el mes de la independencia de Nicaragua. Este ciudadano norteamericano realizó esta gesta heroica, más que histórica. Por eso nosotros debemos de continuar tomando como punto de partida y ejemplo estos actos que, como les repito, fueron realizados por alguien que no nació en Nicaragua, alguien chele, que habla en inglés, que su patria era la de las barras y las banderas, pero que reconoce que son los más asesinos del mundo, pero que reconoce que Estados Unidos es el más criminal del mundo y por lo tanto decidió luchar contra el sistema, decidió luchar contra la nación que lo vio nacer para apoyar a su segunda patria y hoy primera patria, Nicaragua. Y ese es Brian Wilson. Así que pues nosotros tenemos que agradecer mucho a este camarada, a Brian Wilson, por ese gesto impresionante de haber servido como ejemplo a nuestro pueblo. Quiero felicitar a Eliane Anabel Valdivia, que está viendo, a Marvin Obando, saludos para usted, querido hermano, y a todos los que han compartido esta transmisión. Hoy he sido un poquito también condescendiente con la historia, marcándonos un punto de partida, en este caso esta lucha de Brian Wilson, que nos deja a nosotros un ejemplo impresionante que debemos de continuarlo, porque de eso se trata, de reconocerle la participación
Imagínense ustedes en una acción tan baluarte, tan solidaria, y que luego de que esos pesados rieles pasaran el tren y le cortara, le fracturara, le quebrara las piernas y luego pues le fueron cercenadas, el hombre está entre nosotros y sigue amando a nuestra patria. Ahí te lo encontrás y anda por todos lados Brian, y es hermoso contar con un hombre que Nicaragua lo ve como su patria, como el lugar donde nació. Ahora vamos a hablar de noticias también locales de Nicaragua. En el caso del Consejo Supremo Electoral, ya estamos prácticamente en el tiempo y hoy se publicó la lista preliminar de candidatos presidenciales a las elecciones. Y esto tiene que ver con el cumplimiento, ¿ves? Que es precisamente obligatorio por parte de la ley electoral, en el que se deben de publicar una lista preliminar para luego publicarse una lista que sería ya la lista oficial de quienes van a ser los candidatos y candidatas a diputados, diputadas, presidente, presidenta, vicepresidente, vicepresidente. ¿Ven? En esta elección hay 6 alternativas. Yo no quiero que me vengan a decir no tengo opción. Si usted da tanto al sandinista, busque al frente sandinista, al comandante Daniel, busque su opción. Hay 5 más. ¿Cuál es el problema? De que aquí las leyes no están para complacer. ¿Entienden? Las leyes no están para complacer y decirte, mira, yo tengo que complacerte y que vaya el candidato que quiere el imperialismo norteamericano. No, nosotros aquí no estamos para complacer al imperio, porque nosotros aquí estamos para hacer respetar precisamente el marco jurídico, regirnos por nuestros propios marcos jurídicos, por nuestras propias leyes, para realizar nuestro proceso electoral. Recordemos que aquí podemos tener extranjeros, tienen derechos, pero los derechos políticos no los tienen. Por lo tanto, ni desde adentro ni desde afuera deben hablar de las situaciones políticas que Nicaragua tiene. Y a mí me preocupa muchísimo observar de que hay gente que cree y sigue pensando de que nuestro país debe apegarse a las decisiones de un ente extranjero. Leí hace poco de que en Nicaragua, les voy a explicar, en Nicaragua hace poco Estados Unidos agredió a 100 funcionarios, habían funcionarios de la Asamblea Nacional, habían funcionarios del Poder Judicial, y hablan de que sancionamos a estos funcionarios por lo siguiente. Y esto es para que el ciudadano nicaragüense entienda, entre comillas, lo sancionamos porque aprobó la ley de ciberdelito. Ley que aquí es necesaria para el negro, para el blanco, para el amarillo, para cualquiera que sea víctima de un delito cometido en el ciberespacio. Pero estos estúpidos piden agresión porque los diputados aprobaron la ley de ciberdelito. Estados Unidos tiene su ley de agentes extranjeros y manda sanciones, como que nosotros digamos, hay que sancionar al Congreso de los Estados Unidos, a los congresistas de Estados Unidos, porque tienen una ley de agentes extranjeros. No, tienen derecho a tener su ley de agentes extranjeros. Ley durísima. Allá la ley de agentes extranjeros es radical. Todo centavo que entra desde el extranjero es medido en Estados Unidos. Y también han agredido, la justificación es por la aprobación de la ley de soberanía y por la reforma a la ley electoral. O sea, yo te sanciono porque vos estás haciendo tu trabajo, porque vos estás legislando de acuerdo a las necesidades que tiene el marco jurídico de tu país. Entonces vengo yo y voy a sancionarte, voy a agredirte. Y ahora le pregunto
Hay razón de toda estupidez, de toda esta estupidez que hace el imperialismo norteamericano. Revísenlo, vean ustedes. Ahora resulta que si yo soy militante sandinista, entonces voy a ser agredido por el imperio porque yo grito viva el Frente Sandinista. No está exento que el imperialismo publique sanciones contra todos los candidatos a diputados de los partidos políticos que van, porque no van sus candidatos. Fíjense bien, como que si ellos son los que tienen que llevar candidatos en este país. Atiéndanme, hombre, y eso yo le digo a cualquier opositor, hombre, ¿por qué tiene que ser un extranjero el que venga a decidir? ¿Acaso a vos te permiten ir a Estados Unidos a decir, a mí no me gusta Joe Biden, yo quiero que vuelva Donald Trump, quitemos a Joe Biden? Yo no sé si ustedes han visto eso. A nosotros nos permiten, ni siquiera su colonia. Estados Unidos tiene como colonia a Puerto Rico y los puertorriqueños ni siquiera pueden ir a votar para elegir presidente. Entonces, por favor, tenemos que dejarle claro al imperialismo, no, espérate, ¿qué es lo que te pasa? Aquí tienen que respetar. Entonces, porque se aprobaron todas esas leyes, resulta que se han venido agrediendo a compañeros, militantes del Frente Sandinista, diputados, trabajadores del Poder Judicial y, en este caso, trabajadores de la Asamblea, es decir, diputados. Ellos no tienen el más mínimo derecho sobre decidir qué es lo que nuestros diputados van a aprobar y qué no. Y sigo insistiendo, ha sido necesario. Pero aquí todo lo manipulan. Hay un residencial que se llama Lomas del Valle. Ahí una empresa privada realizó un proyecto de vivienda, vendió las viviendas, negoció, hizo su negocio, construyó las calles, hubo una pésima evaluación del suelo, la capacidad que tenía que tener para poder realizar. Hubieron malas prácticas constructivas de la urbanizadora y se dañó. Ya empezaba aquella cantidad de puchorotes, de gente ignorante, a hablar de que el gobierno aquí, que el gobierno allá, que eso se había dañado y que era el gobierno. Por ignorancia. No, señores. Ahí la responsabilidad es precisamente de la urbanizadora que construyó, hizo prácticas constructivas en esa urbanización pésimas. Y entonces no cumplieron con los estándares de construcción y provocaron inclusive que hasta un vehículo no socavado se hundiera. Inmediatamente hoy, el compañero Fidel Moreno, secretario general de la alcaldía de Managua, estaba listo, preparado para ir a enfrentarse al territorio, como acostumbra, a dar la cara por la irresponsabilidad de esta empresa urbanizadora, y se procedió con las cuadrillas de la comuna a reparar. Ya se está trabajando en la reparación de para evitar incidentes de esta, podríamos decir, obra mal hecha de una urbanizadora que, por supuesto, percibe ingresos, porque te cobran la calle, porque te cobran cunetas, porque te cobran la casa, porque te cobran... Todo va incluido cuando te toca pagar en un residencial. Así que la respuesta fue inmediata, pero la respuesta fue no para resolverle a la urbanizadora, sino para resolverle al pueblo. Todo eso lo tenemos que ir valorando y nos tenemos que ir dando cuenta de cómo trabaja nuestro gobierno. Otra muy buena noticia es que en nuestro país podrían ingresar próximamente, se está trabajando para traer la vacuna, que sería una gran bendición para el pueblo nicaragüense, el plan de traer Sputnik Light para obviamente acelerar el proceso de inmunización en nuestro país. Esta fórmula alternativa demanda una sola dosis
y tiene eficacia del 80% frente al COVID-19. Entonces, Sputnik Light, como les comento, es una vacuna que solo requiere una sola dosis, es una vacuna rusa. Desde luego, los planes de nuestro gobierno es traerla para buscar cómo adquirir la mayor cantidad de inmunización y que en el caso de esta vacuna, al tener el 80% de efectividad, vendría prácticamente y ser una sola dosis a contribuir a que sea más rápido el proceso de vacunación. Entonces, ojalá y para que se logre acelerar este proceso de vacunación en Nicaragua, se cumpla con este plan que se tiene de suministrar esa vacuna a nuestro pueblo y estaremos nosotros siempre agradecidos. Mientras las relaciones entre nuestro país con Rusia se fortalecen, entre nuestro país la colaboración con Rusia se fortalece, el imperialismo seguirá ladrando de lejos. Así que la buena noticia es que iniciará pronto la elaboración de la Sputnik Light en el Instituto Latinoamericano de Biotecnología Mechnikov. Así que vamos a tener, Dios primero, Sputnik Light, y es la promesa de nuestro comandante, es el compromiso de nuestro comandante que todo nuestro pueblo esté inmunizado. Muchísimas gracias. Hemos llegado hoy con la colaboración de quienes comparten la transmisión en Facebook, todos los que me escriben al WhatsApp y escuchan a través de la radio el programa 90.5 620 AM y ahora en www.radionicaragua.com.ni para que se pongan las pilas. También nos pueden escuchar a través de la página web del sitio web de la radio. Hemos llegado con la gracia y voluntad de Dios al final de otro programa más. Hoy es día miércoles, iniciamos el bicentenario, el mes de nuestra independencia, nuestra primera independencia. Seguiremos ratificando nuestra segunda independencia el 7 de noviembre con nuestro voto. Feliz tarde, nos escuchamos mañana en el último programa de esta semana y luego regresamos el próximo lunes, pero mientras tanto cuídense. El secreto, aquí lo tienen, van a salir, su mascarilla esencial. Si no tiene para el alcohol, entonces lávese las manos. Evite tocarse la nariz, evite tocarse los ojos y evite tocarse la boca cuando usted ande fuera haciendo sus diligencias. El secreto no es encerrarnos, el secreto es protegernos. Patria libre o morir. Viva Daniel, ni un paso atrás.